te encuentras con el silencio que se abatió sobre la voz que clamaba en el desierto. Contempla cómo el destino de Juan el Bautista, su prisión y su sacrificio no fueron casualidad, sino el fiel cumplimiento de los designios divinos, un doloroso preludio. Su muerte, un sello profético, allanó el camino para aquel que bautizaría con fuego y Espíritu Santo. En la injusta reclusión comprendes la consumación de un propósito mayor, la dedicación integral a la voluntad celestial. El derramamiento de su vida es testimonio de la verdad eterna, precediendo a la mayor de todas las revelaciones. Que la fuerza de este legado inspire tu fe y refuerce la certeza de que los designios de Dios se cumplen en el tiempo perfecto. Dale a me gusta y suscríbete para más reflexiones. Eres invitado a contemplar la grandeza de un propósito que trasciende el dolor y la injusticia. El silencio que se impuso a la voz de Juan el Bautista no fue el fin de su mensaje, sino su más elocuente proclamación. En su martirio, eres testigo de la consumación de siglos de espera, la materialización de las palabras proféticas que resonaban desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo no ver en su sacrificio el cumplimiento de Isaías 43? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Él no solo preparó el camino con su predicación, sino que con su propia vida entregada selló el paso. Su muerte, amado hermano y hermana, no fue una derrota, sino una victoria en el plan eterno. Ella hace eco de la fidelidad irrestricta a un llamado divino, un testamento de que la verdad de Dios no puede ser silenciada por prisiones o espadas. Piensa en la valentía inquebrantable de Juan, que, aún confinado, no retrocedió de su misión. Él sabía que su voz era solo un heraldo y que aquel que vendría era el propio Verbo. Su partida de este mundo fue un acto de entrega suprema que acentuó la urgencia y la proximidad de la gloriosa manifestación del Cordero de Dios. Percibes que la muerte de Juan el Bautista sirve como un puente crucial entre la antigua y la nueva alianza. Fue el último y mayor de los profetas del Antiguo Testamento, la estrella de la mañana que anuncia el sol naciente. Su bautismo de arrepentimiento abría los corazones a una purificación que las leyes y rituales antiguos ya no podían ofrecer plenamente. Su decapitación bajo el capricho de Herodes y la venganza de Herodías, aunque terrenal y brutal, encaja perfectamente en el tapiz divino. Fue el precio de la fidelidad, un precio que prefiguraba el sacrificio mayor que estaba por venir. ¿Te acuerdas de las palabras de Malaquías 3:1? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan fue ese mensajero, y su partida abrió definitivamente la puerta para el Señor. En cada oración, en cada meditación sobre la vida y la muerte de Juan, eres invitado a sumergirte en la profundidad de la obediencia a Dios. La fe de Juan no era una fe de circunstancias, sino una fe radical que lo llevó a confrontar el poder, a predicar la justicia y a aceptar el destino que aguardaba, todo para que la luz de Cristo pudiera brillar con más intensidad. Su vida fue un faro, su muerte un sello profético, que atestigua la veracidad de todo lo que había sido predicho. Es una invitación a examinar tu propia vida. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad del Evangelio? ¿Qué obstáculos terrenales permites que oscurezcan la gloria de los designios celestiales en tu jornada? Su entrega final fue el preludio dramático para la Pascua que vendría. El derramamiento de su sangre inocente en el calabozo real allanó simbólicamente el camino para el derramamiento de la sangre inmaculada del Cordero de Dios en el Calvario. La oscuridad de la prisión de Juan contrastaba con la luz que él señalaba. La injusticia de su condena resaltaba la suprema injusticia que Jesús soportaría. Comprendes entonces que cada gota de sangre de Juan el Bautista clamaba no por venganza, sino por justicia divina, preparando el terreno espiritual para la plenitud de la gracia que sería derramada en Cristo.
Su voz fue silenciada, pero el eco de su mensaje, fortalecido por su sacrificio, resuena eternamente, testificando la soberanía de Dios sobre la historia humana y la infalibilidad de sus promesas. Que esta contemplación del sacrificio de Juan el Bautista inspire en ti una fe aún más profunda, una certeza inquebrantable de que cada palabra de las Sagradas Escrituras es viva y eficaz, cumpliéndose en el tiempo perfecto del Señor. Eres llamado a ver más allá de las circunstancias terrenales, a discernir la mano de Dios actuando en cada evento, preparando los corazones para la venida de su reino. Siente la fuerza de este testimonio, la integridad de una vida dedicada integralmente a la voluntad divina, y permite que esta verdad transforme tu perspectiva sobre los desafíos y pruebas que surgen en tu propio camino de fe. Piensa en la magnitud del amor de Dios que orquesta cada detalle, cada sacrificio para la salvación de la humanidad. Es una invitación a una entrega total, a una confianza plena en el plan que se desarrolla ante tus ojos. Estás siendo preparado para la próxima revelación. Eres invitado a profundizar la comprensión de que la muerte de Juan el Bautista no fue un punto final, sino una coma poderosa en la gran narrativa de la redención. Ella marca el umbral entre las eras, un parteaguas, donde el Antiguo Testamento encuentra su culminación y el Nuevo Testamento comienza a florecer en plenitud. Piensa en el impacto de esta verdad para aquellos que lo seguían, para sus discípulos, quienes ante la brutalidad de la decapitación podrían haberse desesperado. Pero la providencia divina que todo lo orquesta usó este momento de oscuridad para reorientar corazones y mentes. Fueron compelidos a mirar más allá del Maestro terrenal y fijar sus ojos en aquel a quien Juan señalaba, el Cristo. Como nos recuerda Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La mengua de Juan, sellada en sangre, fue el camino para el crecimiento inquebrantable del reino. Esta transición, tan dolorosa como esencial, revela la soberanía de Dios sobre los reinos terrenales y sus maquinaciones. Herodes, en su fragilidad moral, y Herodías, en su sed de venganza, creyeron estar ejerciendo poder absoluto, pero eran solo instrumentos inconscientes en el gran plan divino. ¿Ves que ni la prisión, ni la espada, ni la corrupción del poder secular pueden detener la marcha del propósito eterno? La verdad, aunque silenciada por un breve momento, encuentra nuevas voces y nuevos corazones para hacer eco. La sangre de Juan el Bautista no fue derramada en vano, fue una semilla lanzada en la tierra, germinando una fe más profunda y un entendimiento más claro de la misión mesiánica. Su vida y muerte son un espejo para tu propia jornada de fe. ¿Cuántas veces te sientes ante circunstancias que parecen aplastar la voz de tu convicción? ¿Cuántas veces la injusticia o la adversidad terrenal intentan oscurecer la luz de la esperanza divina? El testimonio de Juan nos llama a una fidelidad que trasciende las apariencias, una obediencia que no cuestiona los caminos de Dios, incluso cuando se manifiestan en dolor y sacrificio. Es un recordatorio conmovedor de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Juan vivió y murió por esa palabra, y su muerte se convirtió en una predicación aún más elocuente. Contempla la profundidad de lo que significa ser un testimonio. La propia palabra mártir deriva del griego y significa testigo. Juan el Bautista fue el testigo por excelencia, y su muerte fue el sello final de su testimonio. Su vida fue un clamor en el desierto, su muerte un grito silencioso que reverberó a través de los siglos, confirmando la venida del Salvador. La profecía de que el mensajero vendría a preparar el camino estaba completa, y el camino no solo estaba preparado por la predicación, sino autenticado por la sangre. Esa es la magnitud del legado que eres invitado a absorber. Percibes que la verdadera fuerza de Juan no residía en su poder de fuego, en sus posesiones o en su estatus, sino en su humildad radical y su sumisión irrestricta a la voluntad de Dios. Él no buscó gloria para sí, sino toda la gloria para aquel que vendría después de él.
Su prisión y su muerte, vistas bajo la óptica divina, son el ápice de esa humildad. Él se vació completamente para que Cristo pudiera ser exaltado. Piensa en lo que esta verdad significa para tu propia vida. ¿Cuánto de ti mismo estás dispuesto a vaciar para que la luz de Cristo brille más intensamente a través de ti? Esa es la esencia del discipulado que Juan encarnó y que, por medio de su sacrificio, nos legó. La pasión de Cristo, que le seguiría, encontraría en el martirio de Juan el Bautista un eco solemne, un presagio de sufrimiento inocente y de triunfo divino. La escena del banquete de Herodes, donde la vida de un profeta fue intercambiada por un capricho, contrasta dramáticamente con la cena del Señor, donde la vida del Salvador fue ofrecida libremente por amor. Estas dos escenas, aunque distintas en sus propósitos, están intrínsecamente ligadas en el tapiz de la salvación, cada una preparando el escenario para la próxima, revelación del amor y la justicia de Dios. El silencio de Juan, en su destino final, se convirtió en el sonido del amanecer de una nueva era, una invitación a mirar hacia adelante, hacia la cruz y hacia la resurrección. En cada meditación sobre estas verdades, eres llamado a fortalecer tu fe, a anclarte en la certeza de que los designios de Dios se cumplen con precisión divina, incluso a través de las aparentes tragedias humanas. Que la valentía y la entrega de Juan el Bautista inspiren en ti una renovada pasión por la verdad y una disposición inquebrantable para seguir al Cordero a donde quiera que Él vaya, cueste lo que cueste. Siente la presencia del Espíritu Santo guiándote a un entendimiento más profundo de que la fidelidad a Dios siempre prevalece y que cada paso de obediencia allana el camino para la manifestación de la gloria del Señor. Tu jornada de fe es una continuación de este legado, y el próximo paso es desvelar las revelaciones que siguieron a su partida, preparando tu corazón para la manifestación plena de la gracia. La partida de Juan el Bautista no fue por lo tanto un vacío, sino una invitación directa a la acción y a la contemplación de la próxima etapa del plan divino. Observas cómo las Escrituras registran la reacción del propio Jesús ante la noticia de la muerte de su precursor. En Mateo 14:13 leemos que, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esta reacción revela una profunda humanidad de Cristo, un momento de luto o de intensa reflexión ante el sacrificio de su heraldo. Sin embargo, incluso en su retiro, el propósito divino se manifiesta, pues la multitud le siguió a pie, y allí Él no solo les enseñó, sino que los alimentó milagrosamente. El aparente repliegue se convirtió en un escenario para la compasión y el poder del Mesías, demostrando que la ausencia de la voz que clamaba abría espacio para la plena manifestación de la palabra encarnada. Percibe que, incluso en medio del dolor, la transición era clara. Los discípulos de Juan, conmocionados y quizás sin dirección, tomaron su cuerpo y lo sepultaron, pero no permanecieron en desesperación. Fueron y lo hicieron saber a Jesús. Mateo 14:12. Esta actitud es un testamento poderoso de la orientación divina, pues muchos de ellos que antes seguían a Juan fueron entonces dirigidos a seguir al Maestro, aquel de quien Juan siempre había hablado. Piensa en la profunda sabiduría de Dios que usó el dolor de la pérdida para redirigir los corazones hacia el verdadero Cordero. Así, el sacrificio de Juan no fue un fin, sino un catalizador para la expansión del discipulado y para la consolidación de la fe en la figura de Jesús. La muerte de Juan el Bautista, comprendes, no fue solo el fin de una vida, sino el sellado de una era profética. Las voces de los profetas del Antiguo Testamento, que por siglos anunciaron la venida del Mesías y de su precursor, encontraron en Juan su último y más elocuente eco. Él cumplió la profecía de Malaquías 3:1, que dice: «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí», y la de Isaías 40:3, que clama: «Voz que clama en el desierto, prepar camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios». Con su voz silenciada y su vida entregada, señaló que el tiempo de la preparación había terminado, la espera había llegado a su fin.
El desierto se convertía en un jardín y el camino ahora plenamente preparado estaba listo para el paso del Rey de Gloria. Eres llevado a reflexionar sobre la fuerza que reside en la quietud. El silencio de la voz de Juan no significó la ausencia del mensaje, sino su internalización y su elevación a un nuevo nivel. El clamor por arrepentimiento, que tan vehementemente proclamaba, no cesó, sino que fue absorbido y amplificado por la predicación de Jesús, que también inició su ministerio diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El mensaje permaneció. La esencia del llamado divino para la transformación de vidas no se perdió, solo cambió de heraldo. Ahora con la autoridad plena de aquel que hablaba con poder y no como los escribas. Contempla la profundidad del sacrificio de Juan, no como una tragedia aislada, sino como parte intrínseca del plan divino para la redención. Aquel que vino en espíritu y poder de Elías, que no se dobló ante los poderosos ni comprometió la verdad, se convirtió en un faro para todos los que son llamados a testificar la fe, incluso ante la persecución. Su muerte te recuerda que la fidelidad a Dios muchas veces exige un precio elevado en el mundo terrenal, pero que ese precio es siempre una semilla para una cosecha eterna. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Juan, el grano que murió, produjo un fruto que continúa nutriendo la fe de generaciones. Eres convocado a percibir que, a través de la vida y muerte de Juan el Bautista, Dios nos enseña sobre la soberanía de su plan, que trasciende la lógica humana y las voluntades tiranas. Ninguna fuerza terrenal, por más cruel o poderosa que sea, puede anular lo que el Altísimo ha decretado. El martirio de Juan no fue un error o un desvío, sino un acto orquestado en la perfección del tiempo divino, allanando el camino para la plena manifestación de la gracia que vendría a través de Cristo. La luz que Él encendió para iluminar el camino no se apagó con su muerte, sino que se fusionó con la luz mayor e inextinguible del sol de justicia. Que esta profunda meditación sobre el legado de Juan el Bautista inspire en ti una renovada valentía para vivir tu fe sin reservas, para ser una voz que, aunque pequeña, señale siempre al Cordero de Dios. Que te acuerdes de que el propósito de Dios para tu vida, así como para la de Juan, se cumplirá plenamente, y que cada prueba puede ser un instrumento en las manos divinas para un bien mayor y para la gloria de su reino. Permite que la certeza de la soberanía divina llene tu corazón, fortaleciéndote para toda y cualquier circunstancia, siempre confiando en que los designios de Dios se manifiestan en el tiempo perfecto. Si te has sentido tocado por esta reflexión y deseas seguir explorando las profundidades de la palabra, considera suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por estas verdades transformadoras. Que la certeza de la soberanía divina llene tu corazón, fortaleciéndote para toda y cualquier circunstancia, siempre confiando en que los designios de Dios se manifiestan en el tiempo perfecto. Si te has sentido tocado por esta reflexión y deseas seguir explorando las profundidades de la palabra, considera suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por estas verdades transformadoras.